Vamos a hacer. Entonces, retomo para recordarles el tema de los Minions y los caramelos, y con eso vamos a hacer me parece que la forma visual es más fácil probar las cosas inductivas. Entonces les recuerdo, ya estábamos. Volvemos con el 5. 5 caramelos distintos. 5 caramelos distintos. Me robaron. Tenemos un ratoncito acá. Bueno, son distintos. Los de la selva son distintos. Son distintos. Los doblo así. 5 caramelos distintos. ¿Ah? Entonces, tenemos la idea esta de repartirlos a los tres Minions. ¿Así? A los 3, entonces, el problema era repartirlos a los 3 Minions. Entonces, si no había condiciones si era solo repartirlos, era directamente a cada caramelo decir con qué Minion iba, y entonces era la cantidad de formas son las funciones de estos 5 caramelos a los 3 Minions. ¿Ah? Entonces, el tema era si los queremos repartir, ¿de cuántas formas? ¿Ah? Entonces, sin que ¿sí? De forma tal que no queden Minions sin caramelos. Entonces, habíamos dicho, la forma de repartir los caramelos sin que queden Minions con caramelos, la cantidad de formas es ese número. O sea, tengo que a cada caramelo asignarle un Minion, tengo que hacer una función que a cada caramelo le asigne un Minion, pero todo Minion tiene que tener algún caramelo. ¿Ah? Entonces, la cantidad de formas eran las funciones sobreyectivas. Entonces, borro. Entonces, la cantidad de maneras. Entonces, ¿sí? Para repartir. A cada caramelo hay que asignarle un Minion, y que no queden Minions sin caramelos es lo mismo decir, tengo los caramelos, a cada caramelo le asigno un Minion de forma sobreyectiva, que todo Minion tenga algún caramelo. Sobreyectiva, es una F sobreyectiva. Entonces, la cantidad de formas de repartir 5 caramelos entre 3 Minions, sin que queden Minions y caramelos, es la cantidad de funciones sobreyectivas de los caramelos a los Minions. ¿Ah? Entonces, todo esto lo hago rápido porque fue lo que hicimos si estaba en el... ¿ah? Entonces habíamos, digamos, quiero hablar un poquito del otro, del S. Entonces tenemos los 5 y los 3. Entonces lo que habíamos dicho era, entonces, agarrar una función de acá a acá sobreyectiva, hasta ahí, eso entienden, ¿no? Que es la forma de que no queden Minions sin caramelos, F sobreyectiva. La cantidad de formas que tienen de hacerlo son la cantidad de funciones sobreyectivas, saliendo de 5 elementos, de 5 caramelos y llegando a 3. Entonces, habíamos dicho que en realidad,
Si uno no quiere que no quieren que haya algún minion que se vaya sin caramelos, la piñata no es la mejor solución. Habíamos dicho, en realidad lo mejor es armo 3 bolsas de sorpresitas. 3 bolsas de sorpresitas. Obviamente no vacías, porque hay que ser muy malvado para armar, dejar, ¿ah? Darle algún, cuando se van que algunas sorpresitas estén vacías, ¿no? Entonces, armo con estos caramelos 3 bolsas de sorpresitas. Armo las 3 bolsas. Y después digo, y después reparto las bolsas. A cada bolsita le doy un minion. A cada minion le doy una bolsita. Reparto las bolsas. Las 3 bolsitas. Entonces, me traen los minions. Entonces, esta parte de armar las 3 bolsitas, ¿bien? Armar las 3 bolsitas, tengo 5 caramelos distintos. Armar 3 bolsitas de sorpresitas no vacías, la cantidad de formas de hacerlos es a lo que se le llama ese número. El S de 5 en 3. ¿Ah? Tengo 5 elementos y quiero armar 3 bolsitas, 5 caramelos y quiero armar 3 bolsitas de sorpresitas. ¿Ah? Y después que tengo las bolsitas, que ya las tengo armadas, después que ya las tengo armadas, lo que tengo que hacer es, las pongo 1, 2 y 3 las bolsitas, tengo que decir, o se las asigno así, o se las asigno así, o se las asigno a este. ¿Ah? Después tengo las 3 sorpresitas, las 3 bolsas, y lo que tengo que hacer es poner un minion en cada una, digamos. ¿Ah? Entonces, son las formas de entreverar a los 3 minions. Esos son 3 factorial formas. ¿Ah? Pero me interesa pensar un poquito en este número. Sí, hay un minion que se me cogió. Entonces, quiero pensar en el número este, ¿tá? Así que, primero, lo que les decía el otro día, todo lo que empieza con, los dos números estos, ¿tá? O sea, todo lo que tiene S son con caramelos distintos, ¿tá? Lo que van a repartir son cosas distintas. ¿Tá? Acuérdense que el SOB y el S lo vieron con el tema de repartir caramelos distintos. ¿Tá? Entonces, SOB son las formas de asignar, ¿tá? De repartirlos entre 3 personas distintas sin que queden personas vacías. Y el S son las formas de armar bolsitas, que no tienen nombre, de armar 3 bolsitas con ellas. ¿Tá? Entonces, vamos a pensar un poquito en este número. ¿Tá? Entonces, el S de MN sería la cantidad de formas o sea, estos son los caramelos distintos, para que lo piensen con caramelos y minions. La cantidad de formas, se los voy a poner así. La cantidad de formas de armar N bolsitas de sorpresitas. Ya, claro, cuando digo bolsitas de sorpresitas, son no vacías, ¿no? Porque si no, obviamente que no sean vacías las bolsitas, porque con M caramelos que son distintos.
caramelos distintos. Se los dejo con caramelos y bolsitas, ¿tá? En M objetos distintos, en N bolsitas. En N bolsas no vacías. ¿Ah? Entonces vamos a pensar un poquito, primero un poquito en este número. Vamos a hacer algunos cálculos de esto. Que no sea usando lo que hablan en lo que viene en el, que no sea usando el principio de exclusión y exclusión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a agarrar 5 caramelos. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, a ver, por ejemplo, el S ejemplos. A ver si encontramos alguna formulita para cuánto es el S de M. Del M, obviamente, si con los M caramelos tengo que armar una sola bolsa, hay una sola forma de hacerlo que ponerlos todos en una bolsa. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa si tenemos que separarlos en 2 bolsas? ¿De cuántas formas podemos? ¿Cómo contarían la cantidad de formas de armar 2 bolsitas de sorpresitas con esto? ¿Con 5 en particular o con...? Vamos a pensarlo con 5. Que una no tenga ni... Vamos a pensarlo con 5. ¿Cómo contarían la cantidad de formas de armar 2 bolsitas de sorpresitas con esto? Combinaciones de 5 en 2, ¿no? Ahí estarías eligiendo... No, pero ahí estarías eligiendo 2 caramelos. Ah, perdón. Claro, tiene que ser... Está bien. ¿Cómo contarían la cantidad de formas? ¿No sería la cantidad de funciones inyectivas? No piensen en ese funciones, piensen en una conjunto? forma de contar. Una forma de contar. ¿Cómo contarían? Y sería tipo, a cada caramelo le asigno tipo a la bolsa 1 o a la bolsa 2. Pero las bolsas, estás armando bolsas. Está, pero después tendrías que dividir entre 2 porque las bolsitas son igualitas. Ah. Pregunta, ¿podría ser como si fuera cada caramelo una letra y hacer una barrita y los que quedan de un lado serían de una bolsita y los que quedan del otro serían de otra? Sí, pero no te importa el orden, o sea, si están así o así. Ah. O sea, lo que pasa es que si pones una barrita necesariamente, estos dos, ¿entendés? O sea, el único que puede ir con el de leche es el de la celo. Vamos a pensar así. Vamos a pensarlo a lo bestia, ¿está? Vamos a pensarlo, pero solo porque quiero calcular algunos ejemplos. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que para las bolsas no vacías. Que 4 y 2 y 3. Que una tenga 1 y la otra tenga 4, y que la otra tenga 2, que una tenga 2 y la otra tenga 3. ¿Sí? Con 5 caramelos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo armar 2 bolsas que un caramelo tenga 1? De 2. 5. O sea, yo te doy las 2 bolsitas y te digo, te doy las 2 bolsitas. Tengo acá 2 bolsitas. Te digo, armame 2 bolsitas, armame sorpresitas, las bolsitas, después las voy a meter en una canasta, me da igual cuál es cuál. ¿De cuántas formas puedes armar 2 bolsitas para que una tenga un caramelo? O sea, para que de estas bolsitas haya una con un caramelo y la otra con 4. ¿Qué tengo que elegir? O sea, ¿qué? Tengo las 2 bolsitas que no parecen, pero son iguales, las pongo de este lado. ¿Ah? Entonces, en una bolsita tiene que ir 1 y en otra tiene que ir 4. Entonces... Tenés 5 posibilidades para una y después en la otra... Hay un caramelo que va solo. Hay un caramelo que va solo.
Entonces, ese es el que tengo que elegir, porque lo meto solo, y después los otros 4 van en la otra. Entonces, ¿sí? Hay un caramelo que va solo. Un caramelo está solo. Un caramelo queda solo. Y después que elijo a esa, elijo un caramelo que queda solo. Y ya está. Después que elegí quién va solo, o sea, tengo 5 posibles. Y ya está. ¿Está bien? Porque después los otros 4 los pongo en la otra bolsa. Porque lo único porque las bolsitas son todas iguales, ¿está? Estoy armando bolsitas de sorpresitas. Que van todas en una canasta, no tienen nombre. Y de esta forma, hay una bolsita que hay 2 que van juntos y 3. Hay 2 que van juntos y 3 que van juntos. Y bueno, hay 2 que van juntos. Entonces, elijo los 2 que van juntos. Elijo los 2. Elijo 2 caramelos. 2 caramelos que van juntos. 2 caramelos para la bolsa, para la bolsa de 2. ¿Y de cuántas formas se puede hacer eso? ¿4 por 5, 20? 5 Dividido por 4, 2. 20 debe salir. Dividido 2. Combinaciones. Tenés que elegir 2 entre 5. 5 por 4. Dividido 2, claro. Dividido 2. Son 10 formas. El dividido 2 es porque no te importa en qué orden los elegís a estos 2. ¿Bien? Si hubieras hecho 5 por 4, te importaría cómo aparecen en qué orden aparecen en la bolsita, pero en la bolsita se te desordena. El dividido 2 es por esto. Si elegís este primero y este después, es lo mismo que elegir este primero y este después. La bolsita te queda igual. ¿Ah? Entonces, en este caso, fíjense, en el S, para el S. Ahí está. Entonces, en este caso, vamos a hacer solo esto. Entonces, el S de 5, 2, nos quedó 5 más combinación, más 10. Y este 5 son las formas de elegir un caramelo, ¿está bien? Las formas de elegir un caramelo entre 5. Y este 10 son las formas de elegir 2 caramelos entre 5. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. ¿Les suena algo esto de ir sumando combinaciones? A ver, ¿qué quiero decir? Déjenme pensar que... No sé, no es lo que quiero decir. Fíjense algo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido 6 caramelos? ¿Cuáles son las posibilidades para la bolsita? Ahora tengo 6 caramelos. Combinaciones de 6 en vez de 5. A ver, sí. Esperen un poquito. Dale. Pasa que tenés... Entonces, un mando ¿cómo? más, ¿De qué? creo.
¿De qué forma pueden ser las bolsitas? Ah, porque acá hay un problema. Acá aparece, no sé, caramelos distintos. Entonces, voy a armar dos bolsitas. Como decíamos hoy, ¿no? O una tiene uno. O una tiene uno. Ay. Hay que tener cuidado acá. O una tiene uno. Voy a poner así, 1 y 5. Para hacer tanto. O 2 y 4. O 3 y 3. Es lo único que dijo Agustina, pero sumándole. Sí, pero ojo, hay una que tener combinación cuidado más. acá. Entonces, elijo el que viene acá. Elijo. Se me quedó. Lo escribo acá. O elijo este, combinaciones de una tomada de 6. O en este caso elijo estos dos. Pero, y acá hay que tener cuidado porque si yo elijo estos tres, me queda lo mismo que si hubiera elegido, las bolsitas me quedan iguales que si hubiera elegido estas tres. ¿Se dan cuenta? Cuando tienen el mismo tamaño. Si yo elijo estos tres, me queda así, es las bolsitas. Y si elijo estos tres, las bolsitas me quedan las mismas. Estás Había que contando dos restarle veces, ¿no? tipo. No es como el principio de Estás repitiendo acá, inclusión y ¿no? Estás exclusión, repitiendo dos veces. que habría que restar la intersección o algo así. No. O sea, no la intersección, pero O lo que sea, se repetía. cuando elegís esto, o sea, elegir estos. Cuando estás eligiendo subconjuntos, hay dos subconjuntos que te dan las mismas bolsas. Hay dos subconjuntos de tres que con los que armás. ¿Eh? Acá porque estás eligiendo el más chico, pero cuando son iguales, hay dos posibles subconjuntos que con los que armás, o sea, con estos dos, si elegís estos o elegís estos, armás las mismas bolsitas. Entonces, tenés que agarrar la mitad de los subconjuntos, o sea, porque ¿eh? Si elegís estos o estos, o sea, si elegís estos o elegís estos, te quedan las mismas bolsitas, tenés que dividir entre dos. Entonces ahí se complicó un poquito, ¿no? ¿Entienden eso? Si elijo estos, estas son las dos bolsitas. Si elijo estos, estas son las dos bolsitas, son las mismas. Claro, entonces, una vez que ya eligiste unos tres, ya el otro ya está determinado. claro, entonces estás, por el hecho de que son del mismo tamaño, hay dos elecciones, hay dos elecciones de esos, porque no hay primer bolsita y segunda bolsita. O pensás si las bolsitas tienen nombre, pero no te importa el orden. ¿Ah? Entonces, en este caso es las combinaciones de 1 de 5, combinaciones de 2 de 5, y las de 3 es raro esto, ¿viste? Porque las de 3 vienen, ay, perdón, de 6. Y esto hay dividido entre 2, es medio que, como que ahí se empieza a complicar. Bueno, les voy a dar una idea de una manera, porque entonces va dependiendo de si los tamaños de las bolsitas son iguales o no. Como que a cada uno no se le ocurre una buena fórmula, alguna fórmula a la que esté llegando. Fíjense esto. Esa es una, o sea, pero se puede, ¿no? O sea, esto da 15, esto era 5 más 10, 5 más 10, ¿qué era eso? Ya terminé. Y, no importa. Fíjense esto. Para mí, esta es una forma de contarlo. Entonces, y con el de 5 también. Entonces, fíjense, tengo estos caramelos. Entonces, elijo uno. El naranja. El naranja, lo pongo en una bolsita. Pongo el naranja en una bolsita. ¿Está? Porque el naranja va a estar en alguna bolsita. Pongo el naranja en alguna bolsita. ¿Está bien? Entonces,
¿Qué tengo que elegir acá? Para poner ahí. O sea, ¿con qué tengo que llenar ahí? Para armar bolsitas. O sea, entonces, agarro naranja y acá pongo cualquier subconjunto de estos, salvo todos. Acá pongo algún subconjunto de estos, pero que no sean todos. Entonces, Si tienes elementos para que vayan al otro conjunto. entonces acá, en esta bolsita le agrego acá, escribo así. Este X es un subconjunto del resto de los caramelos un subconjunto del resto que no sea, pero no el total, distinto del total. Porque si pongo, esta es la bolsita, porque si pongo los 5 acá no me queda nadie, distinto del total. Tengo que elegir, agarrar un subconjunto de esto que puede ser vacío, porque eso quiere decir que el naranja queda solo. Un subconjunto de esto distinto del total. ¿Y cuántos tengo de esos? ¿Cuántos subconjuntos tengo? De un conjunto con 5 elementos. 2 a la 5. 2 a la 5. Pero el total no. Hay uno que no lo quiero. Cualquier subconjunto. Menos 1, entonces. Menos 1. 2 a la 5 menos 1. Si hacen la suma esa que habíamos hecho, las combinaciones de 1 en 6, más las combinaciones de 2 en 6, más las de 3 en 6, dividido 2, esta cosa les da 2 a la 5 dividido menos 1. Fíjense, lo mismo para el 5, ¿no? Vamos a pensarlo con el 5. Si eran 5 caramelos. Les hago todas las formas de pensar, porque como para que vean que hay una que es mucho más. Entonces, con 5 caramelos. Con 5 caramelos, lo mismo. Caramelos. Fijo 1. Fijo. Lo fijo. Fijo 1. Que va a ir en alguna bolsita. Y después, de acá, tengo que agarrar X. Adentro de esto, pero distinto de eso. Entonces, la cantidad posible de X, la cantidad de subconjuntos, X, la cantidad de subconjuntos, de los 4 restantes, es 2 a la 4. ¿Sí? Pero sacamos pero no puede ser todo. Puede ser el total. Menos 1. Entonces, la cantidad de formas, de cosas para poner acá, es 2. Es 2 a la 4 menos 1. Y esa es la cantidad de bolsitas posibles. Que es 15, que es lo que habíamos contado de otra forma. ¿Está? Entonces, en general, esto lo estoy dejando grabado para que... Entonces, en general, si tengo M caramelos y 2 bolsitas, fijo uno,
¿sí? Y acá, esta está dentro de, digamos, de m-1 elementos. ¿Ah? O sea, tengo 2 a la m-1, 2 a la m-1 menos el total que no lo querés. Porque querés que este sea distinto de así. ¿Ah? Ahora sí, si entendieron, la conclusión es que la cantidad de formas de separar m elementos en 2 bolsitas no vacías es, acuérdense, fijan uno y cuentan qué le agregan. 2 a la m-1 menos 1. Bueno, para ayudarlos estoy contando así para que vayan pensando en formas de probar cosas. Esto siempre de fijar uno. O sea, el S de 5 en 2, S de 5 en 2, es el que nos quedó. 2 a la 4 menos 1, es 15. Bueno. Entonces, ahora quiero para terminar, pensar en las cosas esas, de qué pasa en estas cosas. Les digo la idea, rapidito, de estas cosas. ¿Dónde está? Para que... De cosas, de este tipo de cosas. De cómo probar cosas de este estilo. Bueno, acá está con el SOB, pero vamos a pensar tipo de esta. Entonces, nosotros vamos a hacer así. Entonces, fíjense esto. 5. Supónganse que queremos calcular supónganse que conocemos, que si queremos calcular el S de 6 en 3, por ejemplo, pero lo voy a pensar como... O sea, hoy armábamos sorpresitas con 5 caramelos y al final, o sea, encontré otro caramelo, ¿no? Armamos las bolsitas. Entonces, S de 6 en 3. Pero el de 6 en 3 lo voy a pensar como que me apareció un nuevo caramelo. Yo tenía 5 y me apareció 1. Entonces, fíjense, teníamos 5 caramelos. Entonces, 5 caramelos. Entonces, bueno, y ahora aparece otro. Entonces, pueden pasar dos cosas con el nuevo caramelo. Tengo estos 5. Entonces, puede pasar dos cosas con este. Tengo que armar 3 bolsitas, ¿no? Puede pasar dos cosas. Que yo ya tenía ya armé 3 bolsitas y este va con alguna, o que el nuevo quede solo. Entonces, tengo los 5 y agrego 5 más 1. Entonces, hay dos posibilidades con este. O está en una bolsita solo en una bolsita. Queda solo en una bolsita. Es el único en una bolsita. En una bolsita. O la otra posibilidad es que haya otro, sí, esté en una bolsita con otros caramelos. Cuando los separo en 3 bolsitas. Entonces, y esta es la idea del ejercicio ese del M más 1 con otros caramelos. Entonces,
Si está solo en una bolsita. Si este está solo en una bolsita. Después, tengo este solo en una bolsita y después, o sea, estoy separando en 3 bolsitas. Entonces después, ¿de cuántas formas va a estar este en una bolsita? Va a estar este en una bolsita, solito, y después los otros 5 en 2. Este solito, y entonces, y después los otros 5 repartidos en las otras, en 2. Y la cantidad de formas de hacer esto es, ¿ven? Estos 5, los tengo que armar 2 bolsitas con los otros 5. Con los otros 5. ¿Sí? Y la forma de armar 2 bolsitas con los otros 5 es 5 caramelos, 2 bolsitas. Que es el que habíamos visto hoy. Y si está con otros caramelos, es lo mismo que primero repartir los otros, y después digo a cuál va. Entonces, esto es lo mismo que, si está en una bolsita, es lo mismo que primero armo 3 bolsitas con los otros 5, esto es lo mismo que una forma de que esté con otros caramelos es armo 3 bolsitas con los otros 5. Con estos 5 armo 3 bolsitas. ¿De cuántas formas? Y bueno, tengo 5 caramelos y tengo que armar 3 bolsitas. Y después que armé las bolsitas, elijo en cuál pongo el nuevo. Y después en una de estas bolsitas, y después agrego el nuevo a una de esas bolsitas. ¿De cuántas formas? Me armo 3 bolsitas. Vamos, o sea, entonces hay 2 posibilidades. Voy de nuevo. Tengo los 5 más 1. Hay 2 posibilidades cuando armo 3 bolsitas con estos 6. O este está solo. Si este está solo, entonces me olvido de esa bolsita y entonces estoy repartiendo. En las otras 2 repartí 5 caramelos. ¿Ah? Y entonces, por eso tengo ese de 5 en 2. Si va con otros caramelos, digo, primero los reparto estos 5. Primero reparto estos 5. Y después elijo una bolsita. Y de esto tengo 3 formas. ¿Ah? Entonces, fíjense lo que vimos. Que, mira, que el S de 5 más 1 en 3 es. ¿Ah? Entonces, la idea de el nuevo va solo y después los otros, el nuevo va solo y los otros los reparto en 2. Entonces, esto es S de repartir los 5 en una bolsita menos, ¿sí? 3 menos 1, en una bolsita menos. ¿Sí? Y la otra forma es, si está acompañado, me armo 3 bolsitas con estos 5, que es S de repartir 5 en 3, y después elijo a dónde pongo el nuevo, que son 3. Entonces, fíjense, si tengo M más 1, a este que le voy a hacer, M más 1 en N, si ese 1 va solo, me quedan
M. Me quedan M menos 1, acá, M menos 1 bolsitas y M caramelos. O sea, acá tengo que repartir estos M en una bolsita menos porque este va solo. Una bolsita menos. Fue este caso. Si este va solo, entonces tenía los 5 para repartir en una bolsita menos. Y la otra cosa, la otra forma es, si va acompañado, reparto. Tengo M bolsas. Entonces, la otra es, tengo N bolsas, con las crucecitas. Entonces, los reparto en N bolsas. Estos en la misma cantidad de bolsas y después elijo el nuevo a dónde va. El tema es, uno tiene que pensar, estos M, ¿cuántas bolsas ocupan? Si este está solo, ocupan N-1, si este está acompañado, los otros me llenan N bolsas. O sea, estos M, o los repartí en una bolsa menos, en el caso que esté solo, o los repartí en la misma cantidad de bolsas. Esa es la prueba que cuando dice acá el práctico, ya termino. Cuando dice el práctico, de un argumento combinatorio para probar que se cumple esto, ¿ven? Acá está, mira, esto es lo que acabamos de probar. Si agrego un caramelo, entonces, ese caramelo va solo y entonces tengo que repartir los anteriores en una bolsita menos, o los anteriores me ocupan, están en las N bolsas y el nuevo elijo a qué bolsa va. Entonces, con esa idea tienen que con esa idea que es para que piensen estos. Algo muy parecido con las funciones sobreyectivas. Si sé contar estas funciones sobreyectivas y agrego un elemento más a la salida, discutan, digamos, si este va solo, digamos, si este digamos, va solo a un lugar o si va con alguien más. ¿Está? Yo igual quiero seguir, o sea, el lunes cualquier cosa seguimos hablando de esto y hacemos inclusión-exclusión y contesto dudas que les hayan quedado el Palomar. Intenten los que no terminaron Palomar, terminar con el Palomar. Terminen Palomar. A ver si les sale algunas de estas, si pueden probar algunas de estas cosas. A ver si, algunas son más complicadas que otras. Por lo menos en el caso de sobreyectivo. Y yo cualquier cosa hablo un poquito sobre este. Y... Ay, no quiero decir más nada porque es re tarde. Gracias, Mariana. Sí. Nos vemos el lunes. Dale. Descansen la cabeza, intenten avanzar en el Palomar. Si quieren pensar alguno de estos, ahora que capaz, yo creo que ahora capaz entienden, espero que entiendan un poco más sobre estos números, como que sabiendo, si entienden que lo que están haciendo es separando M caramelos en I bolsitas, que puedan probar alguna de estas igualdades, con la idea, que es lo que les digo, no es necesario saber cuánto valen, sino, piénsenlo todo con caramelos, si lo piensan con caramelos y bolsitas, cuando las cosas, si no son, entonces tengan cuidado que si en donde van a poner las cosas son distintas, es el caso de los minions, si a donde quieren poner las cosas son cosas distintas, entonces son minions, si los quieren separar en cosas iguales, digamos, son bolsitas. Entonces, la diferencia entre el S y el SOB, el SOB, cada caramelo lo separás, o sea, se los agrupás, a los niños les das caramelos. Y el S son las bolsitas de cumpleaños, las sorpresitas de cumpleaños. Fíjense si pueden, les sale alguno más de los que no les haya salido de estos,
con lo que acabo de hacer, ¿está?